Vamos a proceder enseguida a comentar los cambios que a nivel de ley sufre este régimen, que como sabemos a nivel de ley está contemplado en el 111, 112 y 113 de la ley de renta, que integran la sección 2 del capítulo 2 del título 4. Y obviamente, pues todavía no hay un solo artículo reglamentario, es decir, en el contenido en el reglamento de ley de renta en relación con los RIF, pero sin embargo actualmente tenemos 11 reglas misceláneas que son las 3.13.1 a la 3.13.11, de tal manera que vamos a tener la oportunidad de comentar prácticamente cada una de esas 11 reglas. Y desde luego no podríamos dejar también de comentar en relación con el IVA y el IEPS, que ahora para el 2016 apareció en el artículo 23 de la Ley de Ingresos, precisamente para el 2016. Bien, entonces vamos a empezar con más o menos en ese orden que acabo de relacionar. Bien, entonces empecemos con una serie de antecedentes, que como es perfectamente sabido, este régimen entra en vigor en el 2014, que prácticamente vino a sustituir al régimen de pequeños contribuyentes y al régimen de intermedio que existió hasta el 2013. Esto no es nuevo, esto es nuevo. Como ustedes saben, hay un principio en el derecho que establece que la ley no puede tratar igual a los desiguales. Obviamente la ley no puede tratar igual a una persona física dueño de una empresa que tiene millones de ingresos, no puede tratar igual a este señor que con otro señor que es dueño de una miscelánea, de una pequeña tienda. Entonces, este último contribuyente, pues, por los exiguos ingresos que percibe o que puede percibir, entonces, pues carece de capacidad administrativa, de capacidad contributiva, etc. Entonces, no es nuevo, esto viene de hace muchos años, que así de rápido, si nos vamos atrás 30 años, teníamos el régimen se llamaba contribuyentes mayores y contribuyentes menores. Estoy hablando hace 30 años. Prácticamente a principios de los 90s, ya por el 90 exactamente, apareció un régimen que se conoció como un régimen, el famoso simplificado, que por X o por Y no ha funcionado, y fue, si no mal recuerdo, en 1998, cuando surgen los extintos repecos, que vino a sustituir el famoso régimen simplificado. Y, como ya sabemos, estos repecos o régimen de pequeños contribuyentes son sustituidos ahora por el régimen de incorporación fiscal. Veamos, antes de continuar, ¿por qué creen que este régimen se denominó o se denomina de incorporación fiscal? Bueno, si nos remontamos al régimen de contribuyentes menores, al régimen simplificado y a los repecos, ¿sí? Hay una frontera, hay un límite en nivel de ingresos para poder tributar en estos regímenes, o vamos a llamarle en el régimen general de ley o el de las grandes ligas, como le llaman unos. Entonces, decía la ley, bueno, a ver, te voy a dar facilidades mientras creces,
mientras obtienes mayores ingresos, de tal manera que cuando rebases X límite, tu contribuyente vienes y me avisas a mi autoridad para que abandones ese régimen y te vayas al otro. Pero bueno, era rarísimo que esto, fue raro que esto se presentara. Generalmente los contribuyentes que excedían de ese límite, pues estaba en un área de confort y generalmente no le comunicaban a la autoridad fiscal que se habían excedido de ese límite, por lo tanto ya tendrían que pasar a otro régimen. Entonces no sucedía. Con este régimen ya no queda, que el contribuyente me diga que sus ingresos exceden tal cantidad para que se incorpore al otro. Aquí, como vamos a ver y como ustedes saben seguramente, ya nada más existe un tiempo determinado en que los contribuyentes podrán estar en este régimen, que son 10 años, para luego incorporarse al denominado es un nombre muy coloquial, régimen general de ley, porque si nos percatamos, la sección 1 del capítulo 2 no se denomina, ¿sí? Legalmente no tiene un nombre de régimen general de ley, así le conocemos nosotros, así se habla de este régimen. Bien, entonces va a estar un tiempo determinado. Bien, continuando, entonces, el 111 que estipula, como comentábamos, esta sección 2 del capítulo 2 del título 4 va del 111 al 113 a nivel de ley, de tal manera que el primer párrafo del 111 establece que las personas físicas que únicamente obtengan ingresos por realizar actividades empresariales, que como sabemos son las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, o bien que enajenen bienes, o bien se agrega un tercer supuesto en este régimen, que son para aquellas personas físicas que presten un servicio, pero que para tales efectos no se requiera título. Entonces encontramos a los mecánicos, a los herreros, a los carpinteros, a los plomeros, a los pintores, obviamente de brocha gorda, ¿sí? Ellos pueden optar por tributar en este régimen. Y luego agrega el 111, que siempre y cuando los ingresos del ejercicio inmediato anterior no hayan sido mayor de 2 millones de pesos. Pero fíjense, si nosotros hablamos y nos damos cuenta y volvemos a leer el primer párrafo del 111, cuando yo pregunto, un pintor de brocha gorda que el año pasado tuvo ingresos por 3 millones de pesos, ¿puedo seguir tributando en el 2016 en el régimen de incorporación fiscal? La respuesta, ¿sí?, inmediata va a ser no. ¿Por qué no? Porque ya excedió de los 2 millones de pesos. Pero si volteamos a ver con cierto detenimiento ese primer párrafo del 111, cuando habla de los 2 millones, se refiere únicamente por la realización de actividades empresariales. Son 3 supuestos, como acabamos de comentar, a que se refiere el 111, primer párrafo, ¿sí?, que son, repetimos, las personas físicas que únicamente presten o realicen actividades empresariales, primer supuesto. Segundo, enajenen bienes. Tercero, presten servicios por el cual no se requiera título profesional. Y luego, más adelantito, cuando habla de los 2 millones, se refiere únicamente a la persona física que realiza actividades empresariales. No se refiere a los otros 2 supuestos. Pero en fin, aquí acá aquí está la revista que la misma empresa de Argos emite cada mes. En esta revista del mes de enero, aquí un servidor tuve la oportunidad de escribir un artículo que le llamé 10 errores capitales del RIF. Claro, no son errores que trasciendan, pero desde el punto de vista son imprecisiones que algunas de ellas ya fueron subsanadas con las reformas del 2016, pero algunas otras, como yo las llamé,
pecados capitales continúan como este y otros que vamos a ir comentando en su momento. Bueno, bien, entonces aquí tenemos esas características. Bien, bueno, la idea de este régimen es no ser tan estricto, tomando en consideración que este tipo de contribuyentes carecen, muchos de ellos, de capacidad administrativa y desde luego de capacidad contributiva. Entonces establece una serie de lineamientos para que este tipo de contribuyentes pueda cumplir de manera más fácil, más accesible, entre comillas, sus obligaciones tributarias. ¿Sí? Este régimen ha sido muy cuestionado. La semana pasada, a estar leyendo, por ahí me encontré con un connotado fiscalista a nivel nacional, decía que este régimen pues no sirve. Yo no estoy de acuerdo. Atrás de todo esto hay algo que muchas veces no lo tenemos de manera palpable. ¿Sí? A mí se me ocurre una por el cual este régimen sí puede funcionar o está funcionando. ¿A cuál me refiero? Antes, con los repecos, yo le llamaba fuente de infección fiscal. ¿Por qué? Porque si yo le vendía, una persona moral le vendía mercancía a un repeco, el repeco no estaba obligado a solicitar el comprobante a esta persona moral. Y vamos a suponer que la operación hubiera sido en efectivo. Bueno, sin ánimo de decir algo indebido, esto se prestaba que la persona moral que le vendía mercancía a un repeco y este último no exigía, no solicitaba comprobante y la operación en efectivo, pues se prestaba, no digo que lo hicieran, sino se prestaba para que la persona moral no declarara ese ingreso. Y luego con este dinero en efectivo la empresa le pagaba al contador en efectivo. No había un comprobante, por lo tanto no había impuesto. Y luego el contador, los auxiliares, sin comprobante. Entonces yo decía que el repeco una fuente de infección fiscal. Entonces con este régimen, ahora ya cualquier RIF que quiera deducir, ¿sí?, compra de mercancía que le haga una persona moral, le tiene que exigir el comprobante fiscal a la persona moral. Por lo tanto, a la persona moral ya no tendrá más remedio que declarar y pagar el impuesto sobre la renta, o bueno, en su caso el IVA, por esta operación que he realizado con un contribuyente del RIF. Pero bien, eso es una opinión meramente personal, ¿sí? Hay un trasfondo, hay muchas cosas que comentar aquí como trasfondo, pero bueno, eso ya será en otra ocasión porque pues, el tiempo es limitado. Bien, en esta lámina, como acabamos de comentar y como también es muy sabido, este régimen vino a sustituir al régimen de pequeños contribuyentes y en su caso a los llamados hasta el 2013 intermedios. Bien, principales características de este régimen. Como se percatan de que escudados o amparados en este régimen se prestase para la evasión, entonces este régimen nace, ¿sí?, y el 111 nos dice ciertos supuestos en los cuales no se podrá tributar en este régimen. Ejemplo, socios, accionistas, aquellas personas físicas que se dedican a los bienes raíces, los franquiciatarios, los promotores de espectáculos públicos, ¿sí? Ahí viene una serie de quienes, ¿sí?, no pueden tributar en este régimen, independientemente de otras cuestiones que se puedan presentar. Por ejemplo, ¿por qué si soy franquiciatario me niegas tributar en este régimen? Puede considerarse que viola sus garantías, sin caso, y bueno, habría que ver si hubo amparos en ese sentido, pero en fin, esa es otra cuestión cuando consideramos que la ley va más allá que lo que dicta nuestra
Carta Magna. Bien. Entonces aquí nos dice quiénes en términos generales no pueden tributar en este régimen. Bien, otra característica. ¿Cuál? Que estos contribuyentes van a presentar declaraciones bimestrales. Esas declaraciones bimestrales tendrán el carácter de pago provisional. ¿Y cómo se calcula el ISR? Bueno, ingresos efectivamente percibidos del bimestre correspondiente, por ejemplo, enero y febrero, menos las erogaciones estrictamente indispensables para la obtención de esos ingresos, incluyendo las inversiones. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre los ingresos y las deducciones de enero y febrero, como sabemos, a esa cantidad, a la utilidad, se le va a aplicar la tarifa bimestral, que no es otra que, obviamente, que tomando como base la tarifa del artículo 96, pero elevada al mes de febrero. Bien, entonces son pagos bimestrales y definitivos. Fíjense bien, cuando leemos la ley, es 111, 112, nos habla de ejercicio fiscal. Yo considero que es una imprecisión que cometieron al elaborar este régimen a nivel de ley. ¿De qué ejercicio fiscal estamos hablando? Yo considero que los RIF no tienen ejercicio fiscal, es decir, aludiendo al artículo 11 del Código, que dice, cuando las disposiciones fiscales establezcan la obligación de pagar contribuciones por ejercicio fiscal, este coincidirá con el año de calendario, es decir, el 1 de enero al 31 de diciembre. Y yo aquí no veo ejercicio fiscal, son bimestres. Sin embargo, vemos que constantemente está hablando de ejercicio fiscal, cuando estrictamente yo considero que aquí no existe, aquí no podemos hablar de un ejercicio fiscal, pero en fin, bien. Bueno, como decíamos, entonces aplicamos la tarifa, que no es otra cosa, la tarifa del artículo 96, la ley de renta, pero elevada al bimestre. Y otra cuestión importante, que como todo mundo también lo sabemos, que contra el impuesto que resulte de la aplicación de la tarifa bimestral, ¿sí? existe una tabla a nivel de ley, una tabla en que contra el impuesto determinado, ¿sí? de manera bimestral, procede una reducción, dependiendo de los años que estemos tributando o se esté tributando en este régimen. El primer año al 100% existe de reducción. Es otra cuestión, Primero dice la ley, podrás disminuir tal, y luego dice, hacia el impuesto reducido, que no es lo mismo disminuir que reducir, pero en fin, aquí a lo mejor estoy haciendo más papista que el Papa, pero en fin. Entonces, como sabemos, ¿sí? Primer año se gozó de la reducción, o se puede gozar de la reducción del 100% en cuanto al impuesto a la renta. El segundo año de tributación en este régimen, bueno, gozo de una reducción o disminución, que no es lo mismo, pero en fin, hoy estoy utilizando como sinónimos cuando estoy diciendo que no es lo mismo, pero para tales efectos vamos a considerar que es lo mismo reducción que disminución. Del 90%, en otras palabras, solo se va a pagar el 10% del impuesto sobre la renta, ¿sí? Otra cosa que precisamente ayer me habla una contadora y me dice, oiga, ¿qué pasa con las deducciones personales de los RIF, incluyendo la colegiatura? Bueno, así a simple vista, no tienen, vamos a decirlo, no tienen la oportunidad de hacer válidas sus deducciones personales, incluyendo la colegiatura, del decreto de diciembre del 2013. ¿Por qué? Porque el pago es bimestral y definitivo. Y como sabemos, al ser definitivo, no existe la obligación de una declaración de impuesto anual. Entonces, como no hay impuesto anual,
no hay oportunidad de hacer valer mis deducciones personales para los RIF.